es un gusto para mí conocerte en el marco de este taller sobre acceso de la justicia en sociedades desiguales. Y justamente me parece muy chévere que me pudieras contar todo lo que significó, nomás hablando de contextos desiguales, llegar hasta acá para participar en este taller. No, Maya, Lourdes, pues como ves, yo vengo del Amazonas, precisamente del municipio de Puerto Nariño, ¿ya? También de un resguardo indígena de Ticunas, Cocamas y Yaguas, que son los 3 pueblos que vivimos allí. Entonces, también agradecido por compartir una realidad que vivimos en esos territorios distantes del centro del país, ¿no? Entonces, importante sería compartir eso con usted. Sí, tú ayer dijiste algo que me impactó muchísimo y quiero que me cuentes más sobre eso, porque como programa Somos Defensores trabajamos justamente en la protección de los líderes sociales. Y tú ayer dijiste en el marco del taller que Amazonas es una bomba de tiempo. Me gustaría que me contaras un poquito más sobre por qué consideras que Amazonas es una bomba de tiempo y eso que implica en términos de seguridad para tu comunidad. El Amazonas es una bomba de tiempo porque hay grupos armados que están ahí pero que no están operando, ¿ya? Nosotros limitamos con el vecino país peruano, ¿ya? Allá encuentran los cultivos de coca por hectárea, miles de hectáreas de cultivos de coca. Entonces los que operan allá son los que están en el cartel de Sinaloa, están las disidencias y casi el 70-80% de las personas que trabajan la coca, siembra la coca, para ir a raspar, son colombianos. Son colombianos de aquí, del interior del país. Nosotros estamos entre medio de eso, como resguardo indígena. O sea, podría decir que en nuestro resguardo no hay cultivo de coca, pero a un paso por el vecino país sí están los cultivos de coca por hectáreas, cientos de hectáreas. Entonces, ya comenzó, por ejemplo, el traslado de familias indígenas, en este caso del resguardo, para ir a trabajar, para ir a raspar, para ir a cultivar pues la coca, ¿no? Entonces, ya ha habido desaparecidos que no aparecen en ningún registro porque pues no hay periodistas, es una zona muy distante, no hay periodistas, no hay quien pues denuncia igual, ¿no? O sea, no hay nada, pero sí hay casos que conocemos y que son personas del resguardo. Entonces, llegará el momento en que sucederá como en otra parte del país, el conflicto armado, ya, porque ya están comenzando como la disputa entre los grupos armados ilegales. Ya están comenzando como el tema de las rutas de tráfico de drogas, tráfico de armas. Entonces ya hay amenazas inclusive hacia nosotros, ¿ya? Que ha ido la Defensoría del Pueblo, pero pues que no ha pasado nada, ¿no? Citamos a todos los entes del gobierno que tienen que ver con temas de seguridad, pero hasta ahorita llevamos 2-3 años y no hay respuestas. Un análisis muy personal, ¿no? De en unos 2-3 años o antes posible, pues comenzará lo que en otras partes del país se vive, ¿no? No sé, la matanza a líderes sociales, porque sí, ya hay amenazas. Entonces lo que yo digo que no hay muertes todavía,
pero porque nosotros dejamos así quieto literalmente, ¿ya? Porque sí llegaron los narcotraficantes a reunirnos, a invitarnos a tomar gaseosa, un jugo, y decirnos, pues ustedes déjenos trabajar y nosotros no nos metemos con ustedes. Entonces, pues dejarnos porque pues no hay garantía no hay garantía, mejor dicho, de ningún lado. Entonces, también sí hay acuerdos y todo eso, uno conoce que sí hay acuerdos entre Brasil, Colombia y Perú, pero pues que solamente, o sea, no hay garantías. O sea, para el gobierno es solamente mandar al ejército, radicar, no sé, echarle bomba a los cultivos y nada más. Y después, a los meses, siguen los cultivos, aumentan hasta el triple. Entonces, yo por eso digo que eso es una bomba de tiempo, ¿ya? Porque sí, estoy seguro, así como van, se va a comenzar a encrudecer la realidad. Así es. José Carlos, de lo que tú me comentas, hay dos cosas que quisiera comentarte. Una es lo que tú hablas del subregistro de las agresiones a líderes sociales. Y es verdad, nosotros, por ejemplo, que hacemos monitoreo y verificación de agresiones a líderes, siempre decimos que tenemos un subregistro, justamente por las dificultades de llegar a muchos sitios, como para donde tú estás, y no tener referentes en ese sitio que nos puedan dar la información. Entonces, las cifras son impresionantes de lo que ha sido el asesinato y las agresiones a los líderes, pero siempre decimos que eso es un subregistro. Por ejemplo, desde el programa Somos Defensores, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta septiembre del año pasado, nosotros tenemos registradas 3.381 agresiones contra líderes sociales. Agresiones, contamos desapariciones, atentados, evidentemente asesinatos, amenazas, violencia sexual. Y eso quiere decir que en promedio en Colombia se agrede un líder cada 2 días, lo cual es impresionante. Sí. Uno de los liderazgos más agredidos es justamente los indígenas. Y eso, en relación a lo que tú dices, es muy importante porque la agresión a un liderazgo indígena, que por sí la agresión a un líder lleva a un rompimiento del tejido social, cuando se trata de una comunidad indígena, un resguardo como el tuyo, tiene otras afectaciones que tienen que ver con la cultura, con la pervivencia de la cultura. Perder un líder en una comunidad indígena o los liderazgos de las comunidades indígenas tienen un impacto mucho mayor para la vivencia de sus costumbres y de su cultura. Me gustaría que me contaras un poco ustedes cómo trabajan para la protección de esa cultura y cómo trabajan, si tienen ustedes también formas de autoprotección que nosotros valoramos mucho en el resguardo. Tenemos como en la parte física, en la parte territorial, la Guardia Indígena. ¿Ya? Pues en este momento, con el ingreso que tenemos de los sistemas generales de participación, con eso pues destinamos unos recursos para ellos, para el tema de dotación de uniformes, para eso más que todo, y unas radios. ¿Ya? Pues de ahí no hay más. Entonces, ya en la parte cultural, pues desde el resguardo se promueve de que toda actividad que se haga tiene que ir también ir fortaleciendo la cultura, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las fiestas tradicionales, que es muy importante para nosotros, porque eso ayuda a que pues se mantenga el territorio, se mantenga la cultura y la gente se mantenga unida, ¿no? Entonces, en el caso muy particular, por ejemplo, el tema de turismo, que es el boom del momento, todo en el Amazonas más que todo, por esa zona. Entonces estamos viendo lo estamos viendo como una herramienta
para fortalecer la cultura, ¿ya? La cultura, la parte económica, con uno de los objetivos que es tratar de que algunos jóvenes no vayan a raspar coca, que es, digamos, lo que... Entonces, trabajamos con la familia y todo eso, ¿ya? Precisamente es una de las pocas alternativas que tenemos, porque allá en el municipio no hay generación de empleo. La única institución que genera empleo es la alcaldía de Puerto Nariño, ¿ya? Lo resto no, y el turismo. Eso, aunque sabemos que no es suficiente, ¿ya? De la experiencia nuestra, en el programa Somos Defensores en protección, en mecanismos de protección de las comunidades, siempre hemos considerado que hay que potenciarlas, porque muchas veces las comunidades, las iniciativas que toman las comunidades suelen ser más efectivas que las que brinda el propio Estado, más aún cuando se trata de una protección comunitaria. Las medidas del Estado tienden siempre a una protección física individual. Yo te doy una escolta, yo te doy un chaleco, pero defender una comunidad y mantener condiciones de seguridad a una comunidad es algo mucho más complejo que tiene que llevar a romper ese paradigma de la protección como algo individual. Desde esa perspectiva, por ejemplo, me parece muy bien que ustedes estén desarrollando su propia forma de protección, guardia indígena como forma de protección de la comunidad y del resguardo. Y no lo has dicho, pero yo me atrevería a decirlo, y si me equivoco, pues tú con toda la confianza me lo dices, que ese propio dispositivo de seguridad y protección de la comunidad que ustedes han adelantado, les ha servido para brindarse un poco, por ejemplo, de que los cultivos de uso ilícito estén al interior del resguardo, porque lo que he entendido es que están afuera y que el riesgo que tienen es que jalen a los jóvenes por las condiciones de precariedad económica a trabajar fuera en estos cultivos. Pero quisiera subrayar que, según lo que tú me dices, interpreto que no han logrado penetrar el resguardo. Sí, precisamente dentro del resguardo indígena no, porque yo he hecho el trabajo y hemos recorrido los 145.000 hectáreas que tenemos como resguardo y los cultivos están en la zona peruana. Entonces, yo digo, no sé por qué, o de pronto porque estamos haciendo un trabajo ya. Entonces, pues yo diría que están haciendo muy bien el trabajo. Estamos haciendo un trabajo. Y eso hay que reconocerlo y valorizarlo. Corremos ese riesgo de que se pasen porque pues la guardia está más bien con el tema de diálogo, de decirles, oiga, no hagan esto acá, pues todo el tema cultural ya. Nosotros hacemos los recorridos una vez, 2 veces al año, porque pues es una área muy grande, entonces por eso hacemos esos monitoreos cada un año, porque pues implica recursos, meterse 15 días, 20 días a la selva, eso implica. Sí, tú has dicho una cosa muy interesante que también me gustaría señalar, y es obvio, generar medidas de protección de las comunidades es muy importante, pero eso no exonera la responsabilidad del Estado y la obligación la obligación del Estado de prevenir y proteger las agresiones a las comunidades y los liderazgos sociales, como dotando de garantías para el ejercicio pleno de los derechos de la comunidad, en este caso de una comunidad indígena, de acuerdo a su propia cultura, y de que los liderazgos también puedan desarrollar su labor en un entorno seguro, y en el caso de liderazgos indígenas, de acuerdo a su propia cultura. Y que es importante, ustedes como líderes, que exijan ante las autoridades
si se sienten amenazados, las garantías de protección que requieren. Precisamente, Lourdes, hace como 15 días tuvimos una reunión con la UNPS, Unidad Nacional de Protección, creo que es. Entonces, evaluamos eso porque en el departamento hay como 3 personas indígenas, compañeros indígenas, que tienen esa medida de protección, pero que en la evaluación no han sido efectivos y es inoperante. ¿Por qué? Por ejemplo, el caso del compañero Darío Silva, él es del área no municipalizada de la Pedrera, que es por el río Caquetá. Entonces, es que el tema del mundo indígena es complejo, ¿ya? Sacarle a él de su territorio y llevarlo a Leticia, no es solamente sacarle a él, es sacarle toda la familia, esposa, hijos, y eso fue un problema. ¿Ya? Y lo otro que, pues lo que nosotros evaluamos era que las personas que mandan allá no conocen nada de este mundo indígena. Entonces, el escolta tiene que ir a las malocas, tiene que ir entonces, o sea, eso es como... Pero además, en este momento existe ya, falta desarrollarse más, los programas de protección colectiva. Ya existen. Digamos, hemos empezado un poco a avanzar de un sistema de protección individual a un sistema de protección más colectiva. Ustedes como resguardo tendrían el derecho de solicitar a la Unidad Nacional de Protección la implementación de un programa de protección colectiva que incluso vaya orientado a reforzar lo que ustedes ya han avanzado con su propia guardia en materia de protección. De esa reunión salió esa conclusión, ya de, bueno, nosotros tenemos nuestras propias medidas de seguridad. Primero, la Guardia Indígena. Hay que fortalecer la Guardia Indígena, ¿ya? Lo otro, las mismas autoridades indígenas, ¿ya? Y lo otro, que las personas que envíen allá el tema de escoltas y todo eso, pues conozcan ese mundo indígena, ¿ya? Que sean capacitados, o por lo menos que sepan que no van a una ciudad, sino van a un territorio indígena y van a estar con indígenas. Entonces, por eso también el inconveniente con las 3 personas que están protegidos todavía por la UNP. Que muchas veces las medidas se aprueban o una sentencia judicial te reconoce un derecho, pero el problema está en que eso realmente se materialice para que cambie las condiciones de acceso a la justicia, o en este caso que estamos hablando de garantías reales y eficaces para la comunidad indígena, para el resguardo, y para que sus líderes como tú puedan hacer su trabajo en entornos seguros, sin riesgo. Bueno, José Carlos, pues ha sido muy rico conversar contigo. Realmente me has dado muchos elementos de una región que realmente, a pesar de que nosotros trabajamos a nivel nacional, poco conocía del contexto particular en que están ustedes frente a lo que me comentabas para el ejercicio de su liderazgo y los riesgos que puede estar enfrentando tu resguardo. Y realmente pues he aprendido mucho. Muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad, que podamos seguir manteniendo la comunicación y, por supuesto, desde el trabajo que nosotros hacemos y de las limitaciones, no más de las distancias y de la conectividad que tú ya hablaste, también se vuelven obstáculos a veces insalvables. Pues toda mi disposición desde el programa a colaborar con ustedes cuando ustedes lo consideren. Lourdes, bueno, muchas gracias.
solamente le compartí de una parte de la Amazonía, que es el departamento del Amazonas, es muy grande. Lo que ayer decía, somos 26 pueblos indígenas, 14 asociaciones indígenas dentro del departamento del Amazonas, distribuido en 3 grandes ríos, que es el Putumayo, el Caquetá y el río Amazonas. Y pues tenemos muchas problemáticas. El tema de la minería, cultivo de coca por el Putumayo, por el Caquetá. Entonces, agradecerlo también por darme esa oportunidad de visibilizar.